coronaria. Esto es muy importante. Hay una isquemia transitoria. Y esta no obstrucción, pero con algún grado de isquemia, hace que se dañe el músculo, pero esto es de alguna manera reversible. El síndrome de Takotsubo ocurre típicamente en mujeres mayores después de la menopausia con un estrés físico-emocional. El caso de una paciente mía, les cuento, una señora que posmenopáusica viene y me cuenta que su mamá estaba mal, que su mamá estaba en el ancianato, que estaba próxima a morirse. A los 3 días me llama la hija. Mi mamá acaba de ingresar al hospital por una emergencia, tuvo un dolor severo en el pecho y se desmayó. Apenas le informaron que mi abuelita había fallecido. Entonces es esa mujer que se coge el pecho por una emoción muy fuerte, que siente un dolor agudo, va a la unidad de emergencia y con un cuadro clínico de un síndrome coronario agudo, en la que la fisiopatología no es tan claramente establecida porque vemos que no hay una obstrucción isquémica y se habla de posibles causas como la cardiotoxicidad de las catecolaminas porque se da por un gran estrés, de un trastorno metabólico previo que requiere que haya una menor oxigenación del músculo cardíaco, de un compromiso coronario microvascular también inducido por la falta de estrógeno y un espasmo coronario de múltiples vasos epicárdicos. El pronóstico en general podría ser favorable en un subgrupo pequeño de pacientes siempre y cuando ellas lleguen oportunamente a la atención médica. Sí, entonces la enfermedad de Takotsubo propia de la mujer posmenopáusica. Sigamos. Se ha demostrado ya con mucha claridad que hay una disfunción endotelial y que se asocia mucho a la deficiencia de estrógenos. Siempre nos han dicho, por ejemplo, que la mujer sufre angores, anginas inestables, que en ocasiones siente dolor y que la mujer a veces y supera, pero no es tan intenso como para que acuda al hospital. Entonces, eso le pone a la mujer en un riesgo de presentar bruscamente algo y no estar enterada y tener pequeños eventos de tipo de isquemia epicárdica. Cuando de pronto se produce una situación tan severa, algún estrés severo, fuerte, entonces aparece el síndrome Takotsubo por una propensión a ese espasmo arterial coronario y microvascular, que son los mecanismos propuestos, en el que habría una alteración entre los factores vasodilatadores, como sería el estrógeno, y vasoconstrictores. Por eso es que se asocia sobre todo al estrés. Entonces tenemos que esta disfunción endotelial se acompaña de anormalidades en las coronarias, en las áreas vasomotoras, y siempre hay una relación con la edad y la deficiencia estrogénica. Entonces ahí vemos nosotros el efecto que sería en este otro caso protector del estrógeno y que ya al no tener se presenta todo este cuadro clínico. ¿Sí? También se ve que en la menopausia hay lo que se llama un talante sistémico elevado, es decir, como hay una mayor reactividad de las catecolaminas cuando hay una disminución de los estrógenos. Entonces también se ha encontrado que de una manera directa o indirecta hay una acción del sistema nervioso central directamente sobre el corazón, más allá de los trastornos inflamatorios que podría tener una mujer y que simultáneamente en la posmenopausia hay un mayor riesgo de hipertensión arterial, de hipercolestelemia. Ojalá que no, pero hay también tabaquismo y si nosotros tenemos esto, entonces viene el problema. Lo que sí se ha demostrado es que la suplementación estrogénica de la terapia hormonal atenúa el estrés inducido por el flujo del hipotálamo simpático adrenal desde el sistema nervioso central hasta los órganos blancos. Y se ha visto también que el tratamiento con estrógenos eleva los niveles cardíacos de algunas sustancias cardioprotectoras como el péptido atrial natriurético y también la proteína de choque calórico 70. Entonces, esos serían los mecanismos por los cuales también el estrógeno, más allá de todo lo que habíamos hablado, puede producir una disminución de este talante vasoconstrictor generado por las catecolaminas y que se presenta en la posmenopausia. Hasta ahí tenemos una parte directamente relacionada con el corazón, con el metabolismo en nivel de las mitocondrias, con el vasoespasmo, que se favorecen en el climaterio y posmenopausia y que incrementan los riesgos de infarto o de enfermedad de Takotsubo. Pero paralelamente tenemos que hablar de los efectos sistémicos de los estrógenos y cada vez cobra más importancia
todo lo que es el sistema de quispeptina, neuroquinina B y dinorfina. Como sabemos nosotros actualmente sobre la GNRH, que eran las neuronas que nosotros estábamos hablando de las neuronas productoras de GNRH, como las que controlaban FSH y LH y todo lo que viene después, que sabemos muy bien, ya desde hace algunos años se ha estudiado un sistema hipotalámico superior a GNRH que está dada por las neuronas productoras de quispeptina, de neuroquinina B, de dinorfina, que se encuentran a nivel del núcleo arcuato y que van a controlarle a su vez a GNRH y a su vez viene FSH y LH. Pero ¿qué es lo que pasa? El feedback, básicamente la retroalimentación, ya sabemos ahora que si bien hay unos sistemas cortos sobre FSH y LH, la mayor parte de la retroalimentación a nivel hipotalámico se da a través del estrógeno a nivel de estas neuronas productoras de quispeptina. Y bueno, ¿qué tiene que ver con el corazón? Porque la conferencia era de corazón y de pronto yo salgo con esto. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver básicamente que estas neuronas Kiss hipotalámicas son como un centro de operaciones. A ellas les llega toda la información y no solamente de los estrógenos, sino también de los glucocorticoides, de la leptina importante en la grasa corporal, obviamente de los estrógenos, de la progesterona, del péptido intestinal vasoactivo, incluso de la luminosidad de los ciclos circadianos, de que la mujer duerma o no duerma, y establecen una interrelación con todo el sistema nervioso central. Y estas, a su vez, a través de FSH, van a determinar cambios metabólicos. Entonces, estas neuronas que integran las señales del estado metabólico y del eje reproductivo van a determinar cambios. Son estas las que se activan, por ejemplo, para que las comiencen a aparecer las menarcas, dependiendo de que haya una suficiente cantidad de peso y que la información de la leptina le diga, hey, produce ya hormonas porque ya la niña está con un peso corporal adecuado, por ejemplo, o que deje de menstruar cuando tenemos nosotros problemas en las chicas con anorexia. Y toda esta monitorización va a determinar la producción de FSH, de LH. Finalmente, también va a interactuar con lo que son los estímulos de el estado de las catecolaminas que ya habíamos mencionado, y también de otra manera también va a participar con lo que significa la cardiomiopatía de Takotsubo. Un poco más de lo que habíamos hablado de la parte cardiovascular, de cómo se producen los vasoespasmos en la enfermedad de Takotsubo. Y bueno, aparte de que se encuentran a nivel del hipotálamo, estas neuronas Kiss también se encuentran en la vénula y expresan receptores para la leptina. ¿Qué pasa en la posmenopausia? En la posmenopausia tenemos que se favorece el depósito de grasa corporal, especialmente intraabdominal. Se incrementan los niveles de leptina, que todos sabemos que la leptina es la mala de la película. La leptina es la que incrementa el riesgo cardiovascular. La leptina es la que favorece el síndrome metabólico y la que va a determinar todos los riesgos asociados al exceso de peso y a la obesidad en la posmenopausia. Y hay una interacción con la avénula y adicionalmente se presenta un aumento del apetito por recompensa. Entonces, ¿eso qué hace? La mujer se engorda más, come con ansiedad, que es algo que nos dicen frecuentemente las pacientes, y la obesidad, más todos los mecanismos que tiene, va a generar mayor riesgo cardiovascular. Todas estas neuronas tienen sitios de fijación de los receptores de estrógeno, lo que es muy importante. Entonces, nosotros tenemos que existe una integración entre el tejido adiposo, la cantidad de tejido adiposo, la calidad de tejido adiposo y el sistema nervioso central, precisamente dado a nivel de estas neuronas hipotalámicas y de las que se encuentran en la avénula. Entonces, todo esto va a determinar mayor riesgo cardiovascular en la mujer posmenopáusica. Actualmente, antes había bastante controversia entre que si hay más FSH, que si la FSH interviene, no interviene, que si es que al estar estable incrementa el sobrepeso. Se comenzó a estudiar mucho la FSH, pero ya en los últimos 5 años, hace 10 años se comenzaron a hacer muchísimas publicaciones sobre el papel de la FSH elevada en el riesgo de obesidad y en el riesgo cardiovascular consecuente. Ahora sabemos
definitivamente que los niveles elevados de FSH de la transición menopáusica, ¿por qué la mujer comienza a ganar peso a los 40 años y no decimos, bueno, los niveles de estrógeno incluso están altos? Sin embargo, ya comenzó con el tema del colesterol, del sobrepeso, ya no puede bajar de peso fácilmente, pero los niveles de FSH ya comenzaron a subir. Ahora hay muchísimos estudios que demuestran que por los receptores de FSH a nivel hepático, que son desencadenantes de la adiposidad en la peri y posmenopausia. ¿Qué pasa cuando nosotros le damos estrógeno a una mujer? Si las dosis de estrógeno son suficientemente adecuadas como para que los niveles de FSH caigan en un 30% del valor con el que estaban, disminuye el riesgo de obesidad y adiposidad en la mujer posmenopáusica. Hay muchos estudios hechos en ratones y hay estudios en mujeres. Se están estudiando sobre todo dentro de los receptores de FSH. Existen los beta, los alfa también, anticuerpos monoclonales para tratar de afectar directamente algunos de los receptores y tener un efecto directo. Lo que sí se está demostrando es que definitivamente niveles más bajos de FSH se asocian a menor riesgo de obesidad y a menor riesgo cardiovascular. ¿Qué es lo que le pasa a la mujer posmenopáusica con estos niveles altos de FSH? Aumenta la grasa intraabdominal. La grasa intraabdominal produce todas las citoquinas proinflamatorias, inclusive aunque nosotros le veamos flaca por fuera, ¿no? Y ese tejido adiposo intraabdominal incrementa la síntesis de leptina, de disfatina, de apelina y obviamente también de los estrógenos locales como la estrona, que sabemos que está muy importante en el riesgo del cáncer de mama. Citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, interleuquinas como la 1 y la 6 que son a inflamación pura, y la resistina que produce también vasoconstricción. Y la única buena que se produce ahí es la adiponectina. Entonces, ¿qué pasa? A mayor tejido adiposo en la mujer posmenopáusica, nosotros tenemos mayores riesgos, sobre todo por un incremento en la producción importante de leptina, de bisfatina, que van a afectar directamente la función cardiovascular. Si yo ya tengo un corazón que tiene vasoespasmos, que tiene vasoconstricción, que produce menos óxido nítrico en su endotelio, que tiene una respuesta a las catecolaminas altas, es un corazón de riesgo. Y para colmo yo le pongo leptina, le pongo colesteroles, le pongo triglicéridos, le pongo todas las otras cosas que se producen. Adicionalmente le estoy afectando a través de la grasa corporal a todo lo que es la producción de factor de necrosis tumoral. Entonces, se incrementa a nivel de páncreas la síntesis de insulina. Estos adipocitos son resistentes a la insulina, entonces tenemos un círculo vicioso en el que el riesgo cardiovascular de la mujer adicionalmente va a estar generado por todos estos otros cambios. Y que producen lo que ya conocemos: inflamación, aterosclerosis, diabetes, hígado graso, resistencia a la insulina y finalmente incremento del riesgo de trombosis, del riesgo cardiovascular. Entonces, siendo el tejido adiposo un órgano endocrino, que así tenemos que considerarle definitivamente, es un órgano que juega un papel muy importante en la función cardiovascular, en la inmunidad y en la inflamación en la posmenopausia. Pero, ¿qué más tenemos en la posmenopausia? Este adipocito que se engordó feamente por estos niveles altos de FSH, bajos de estrógeno, sintetiza los mineralocorticoides como la aldosterona. La aldosterona es un potente vasoconstrictor que incrementa los riesgos, a su vez, de hipertensión arterial, pero sintetizándose además en el adipocito, tiene efectos autocrinos y paracrinos que inducen remodelación vascular local y tienen una acción sistémica. Entonces se produce toda una serie de eventos también a nivel del tejido adiposo con síntesis de estas otras hormonas que van a generar que se retenga sodio, se retenga agua, son vasoconstrictores, tiene un efecto directo también en corazón, afectando directamente también la función cardíaca. Entonces, y para colmo, en estos receptores de mineralocorticoides que se encuentran en el adipocito, también pueden interactuar los glucocorticoides, es decir, son receptores que permiten la acción de los glucocorticoides, favoreciendo ¿qué?
el desarrollo de diabetes. Y a su vez un círculo vicioso de hipertrofia del adipocito, aumento de la migración macrofágica, aumento a través de las citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Aumento de la producción de reactantes libres de oxígeno, y todo esto va a generar un daño, a su vez, del mismo tejido adiposo que de marrón pasa a blanco, y todo el riesgo cardiovascular asociado. Entonces tenemos también alteración en la maduración de las células de los adipocitos, y tenemos también un problema en la expresión de todas las moléculas proinflamatorias de los adipocitos. ¿Qué tenemos entonces? Que nosotros tenemos que el climaterio se encuentra asociado al riesgo cardiovascular por caída de estrógenos y disfunción endotelial y de miocardio, cambios en el sistema del eje, hormonas inhibidoras de gonadotropina y respuesta a la leptina, acúmulo y disfunción de tejido adiposo, resistencia a la insulina y producción de reactantes de oxígeno. Y para colmo, a esa edad la mujer tiene mayor sedentarismo, tiene alteraciones del sueño que también incrementan el riesgo cardiovascular. Todas estas cosas desencadenadas por un estado inflamatorio sistémico se acompañan de trastornos en el perfil lipídico con elevación de LDL colesterol, incremento de triglicéridos, disminución del HDL colesterol. Vamos a la aterosclerosis. Si yo tengo un corazón que tenía disfunción endotelial y para colmo le pongo placas de ateroma, entonces el riesgo es mucho más alto. Por eso es que después de la posmenopausia, el riesgo primero de muerte de la mujer es por problema cardiovascular, no por cáncer, como creen las pacientes. Tenemos entonces mayor incidencia de hipertensión arterial, de diabetes, mayor riesgo de morbimortalidad por enfermedad isquémica y por enfermedad vascular cerebral. Entonces, otra vez, mi guardián, que era el estrógeno, se fue, se liberaron muchísimas proteínas proinflamatorias como la proteína C reactiva, las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, la disfunción del adipocito, como habíamos mencionado. Entonces, si yo quisiera hacer un poco un resumen del tema, yo podría decir que cuando yo no tengo estrógeno, tengo trastornos en la migración de los fibroblastos, tengo trastornos en el depósito del colágeno cardíaco, tengo cambios en la angiogénesis, disminución de la vasodilatación que mejoran con la presencia de estrógeno, cambios a nivel de la mitocondria y cambios a nivel del estrés oxidativo. Déjenme que ya estoy esto. Sin embargo, todo esto que es la fisiología no va de la mano con lo que se ven en los estudios clínicos. ¿Qué es lo que estará pasando? Fíjense que en 1992, hace muchísimos años, se hablaba de que la terapia hormonal de la menopausia podía prevenir la enfermedad y prolongar la vida de la mujer posmenopáusica por la doctora Grady. Después de eso, y eso fue publicado en los archivos de medicina interna, y ellos concluían que definitivamente los estrógenos podían recomendarse como para, especialmente si eran mujeres histerectomizadas, para disminuir el riesgo de enfermedad coronaria. Después, todos los estudios que se realizaron dijeron que definitivamente no, sobre todo a propósito de los estudios del WHI. Sin embargo, dentro de los mismos estudios de prolongación del WHI, se hace un análisis de subgrupos de los brazos del WHI y se les da un seguimiento a largo plazo. Y los estudios de Manson dicen que son los del WHI, que el análisis de subgrupos de los dos brazos del estudio WHI sugiere una reducción no significativa en el riesgo de enfermedad coronaria de mujeres de 50 a 59 años, es decir, en el grupo de las mujeres jóvenes de las que reciben los estrógenos conjugados de quinos, que fueron los del estudio, o en mujeres con menos de 10 años desde el inicio de la menopausia, también cuando eran combinados con medroxiprogesterona, que sabemos que es una progestina que tiene una acción directa sobre los glucocorticoides, ¿no es cierto? Sobre los receptores de glucocorticoides, que no es lo que nos conviene más. Ya no se usa actualmente en la terapia hormonal de la menopausia de manera importante, usamos sobre todo progesterona natural micronizada o de hidrogesterona, cualquier otra de las progesteronas naturales, pero fíjense que aún siendo estas las moléculas, ya se veía que había algún cambio. Entonces, ¿qué estará pasando? Algo está pasando que no hemos llegado todavía a encontrar, porque a pesar de los beneficios, como son disminución del LDL colesterol, incremento del HDL colesterol,
disminución de la glucosa, de la insulina, no cambios significativos en presión arterial, en peso, en circunferencia, pues no se ha visto el beneficio que nosotros esperábamos. Muy a pesar de todo también de lo que significa disminución de las moléculas de inflamación, pero sí se ve lo que ya apareció como el concepto que ahora todos manejamos, que es el de la ventana de oportunidad. Entonces, definitivamente, fíjense cómo a las mujeres, ustedes ven en toditas las curvas, toditas, ustedes ven que cuando las mujeres comienzan terapias menos de 5 años después de la menopausia, los cambios que se dan en los factores de crecimiento vascular, los cambios que se dan en las moléculas vasculares son menores y conforme va pasando los años, nosotros que ya los efectos que puede tener el estrógeno cuando hay mucho más tiempo de menopausia, fíjense aquí en la interleuquina 6, que es una citoquina muy inflamatoria, como nosotros podemos ver que a pesar de que le demos la terapia hormonal, ya no vamos a tener esos beneficios. ¿Por qué se da? Porque ya el endotelio estaba dañado, porque ya se dieron cambios que pueden ser ya irreversibles. Y todos los estudios después demostraron que definitivamente, cuando los años desde inicio de la menopausia fueron menores de 10 años, aunque está la rayita del intervalo de confianza a los dos lados de la curva de la unidad. Sin embargo, la tendencia es a que haya menores riesgos, mortalidad o enfermedad cardiovascular siempre que las terapias se comiencen antes de los 10 años. Fíjense cómo comenzando de 10 a 19 años y el riesgo se va un poco más a la derecha, es decir, el riesgo es más alto, pero sigue siendo no significativo porque el intervalo de confianza está alrededor de la unidad. Y bueno, cuando se comienza con más de 10 años, definitivamente el riesgo es mucho más alto. ¿Por qué? Porque el estrógeno en una paciente que ya tiene unas arterias duras con placas de ateroma produce la síntesis de metaloproteinasas, que son enzimas que rompen la placa y liberan pequeñas partículas de placa, hacen que sangre la placa e incrementan el riesgo de enfermedad isquémica o tromboembólica a ese nivel. Es por eso que es muy importante considerar la ventana de oportunidad para la prescripción de la terapia hormonal de la menopausia. Esta es uno de los, ya no tan reciente, ya tiene algunos años, pero sí de los estudios de seguimiento del WHI, otra vez por Manson, y se trató de ver qué pasaba a las pacientes que se les dejó después de que salió, que nos acabó la terapia hormonal de la menopausia, y se encontró que se buscaba ver qué pasaba con todas las causas de mortalidad y sobre todo la mortalidad de causas específicas, cardiovascular, cáncer y todas las causas mayores del WHI. Y se hizo una publicación interesante. En estas publicaciones se encontró que en términos generales, todas las pacientes que se obtuvo la información fue el 98% después de 18 años de seguimiento acumulado, se encontró que la mortalidad total por cualquier causa fue del 27% en el grupo tratado versus el 27%, digamos, en el grupo placebo. Es decir, no había una diferencia significativa, como ven ustedes en los intervalos de confianza. Sobre todo, sin embargo, la tendencia era un poquito mejor en las que recibían solamente estrógeno. Y en las de mortalidad por causa cardiovascular, se encontró que no había mayor riesgo versus el placebo cuando se hizo el estudio en general de seguimiento a las mujeres y también en lo que significa las otras causas. Entonces, lo que antes pensábamos que podía haber un incremento del riesgo cardiovascular muy severo con la terapia hormonal, pues parece que por lo menos si es que se da a largo plazo y se comenzó tempranamente, al comparar a las mujeres de 50 a 59 versus las de 70 a 79, se encuentra que definitivamente cuando se comienza la terapia temprano, entre los 50 y 59 años, nosotros sí tenemos una disminución real de la mortalidad de cualquier causa, con un riesgo relativo de 0.61 para las mujeres más jóvenes que hicieron terapia versus un riesgo más alto de las mujeres que tenían una edad más avanzada al comenzar la terapia. Entonces, el seguimiento acumulado sí determina que hay una diferencia, aunque no significativa, importante cuando se usan los dos grupos en conjunto, pero cuando se les compara, sí hay algún tipo de beneficio. Entonces,
Entre las mujeres posmenopáusicas con terapia hormonal para una media de 5.6 años con solo estrógeno, con 7.2 años de combinada, no se encontró un incremento de la mortalidad o morbilidad cardiovascular o de cualquier otra causa. Entonces, eso sí un poco va en contra de lo que antes decíamos con el WHI, que era el miedo que había un incremento del riesgo cardiovascular. Pues sí, si es que se da a una mujer de edad muy avanzada, obviamente ese riesgo va a ser mayor. Entonces, a estas pacientes, fíjense cómo nosotros aquí tenemos esta es la unidad, y fíjense cómo ustedes ven mortalidad de cualquier causa. Sí, todavía se llega a la unidad, pero hay una predisposición, digamos, a una disminución del riesgo de muerte de cualquier causa versus el placebo. Nosotros vemos que la muerte por causa cardiovascular está un poco hacia la izquierda. Los intervalos de confianza nos dicen que no es significativo, pero sabemos que no hay un incremento del riesgo y que eventualmente podríamos estar buscando, sobre todo a nivel de FSH, lo que significa una mejoría de este riesgo que nosotros todavía no hemos podido superar. Pero miren lo que pasa cuando la mujer tiene más de 60 a 69 años. Y miren la tendencia. A pesar de que los intervalos de confianza otra vez se encuentran alrededor de la unidad, sí hay una tendencia que es bastante importante a favor definitivamente de que si comenzamos terapia, tiene que ser en mujeres jóvenes. Lo mismo fue corroborado por estos estudios que se hicieron publicados en metaanálisis en Cochrane, más o menos en la misma época, que demostró básicamente lo mismo, ¿sí? Y que el uso a largo plazo de la terapia en las mujeres de perimenopausia y posmenopausia no producía un incremento de muerte por enfermedad coronaria cuando se daba solo estrógeno. Miren cómo el estrógeno solo produce una tendencia mayor, aunque otra vez estamos sobre la unidad, versus la combinación fundamentalmente con progestinas, que en ese caso era la medroxiprogesterona. Ahora tenemos otras progestinas que definitivamente pueden ser mejores, y lo mismo en lo que se refiere a los eventos de muerte por causa cardiovascular. Entonces vean ustedes cómo cuando se utiliza la terapia siempre la tendencia va a ser un poco más beneficiosa. ¿Y qué pasa a través del tiempo? Lo que sí se ha demostrado es que si queremos tener algún grado de beneficio, digamos que no es tan importante, pero por lo menos no mayor riesgo, el tiempo en el que se le da a la mujer para que ese riesgo se acerque al de la unidad, especialmente de eventos tromboembólicos, tiene que ser con un uso mayor de 5 años. ¿Qué es lo que dicen las guías actuales? Todas las sociedades internacionales, incluyendo la International Menopause Society, el NAMS, el LEICO, el EMAS, no recomiendan que se haga el uso de la terapia como para el tratamiento de patología ni disminución del riesgo cardiovascular, solamente como primera línea de tratamiento en los síntomas de climaterio. Obviamente sí ha demostrado eficacia en la prevención de osteoporosis, pero yo creo que aunque nosotros no le vamos a dar a la mujer para prevención cardiovascular, sí existe una probabilidad de un beneficio sobre todas las otras cosas que hemos mencionado. Pero tenemos que pensar que no es suficiente solamente la terapia, que es muy importante mantener los cambios en el estilo de vida, que la mujer en el climaterio tiene que hacer más ejercicio que cuando era jovencita. La nutrición tiene que ser saludable, tenemos que restringir azúcares, grasas saturadas, que son pilares fundamentales del ejercicio y la nutrición en el manejo de la paciente de la peri y posmenopausia, que podemos y debemos dar terapia hormonal a la paciente sintomática, porque incluso el hecho de que nosotros le mejoremos su calidad de vida, su calidad de sueño, que mejoremos los temas relacionados con la depresión y ansiedad, de alguna manera disminuyen el riesgo cardiovascular. Actualmente existen productos ya para el manejo de los trastornos de la calor, sofocos, sudoración, que sabemos que están incrementando también el riesgo cardiovascular, como es el fesolinetant, que es un medicamento que ya se vende en los Estados Unidos desde hace un año, que actúa directamente sobre neuroquinina B, es decir, sobre lo que son las neuronas Kiss. No hay todavía estudios importantes a largo plazo en que puedan o no incrementar el riesgo o el beneficio cardiovascular. Tenemos que estar pendientes de eso porque vamos a saber que definitivamente va a actuar bajando los niveles de FSH. Entonces tendremos muchas otras alternativas también. Y definitivamente por lo pronto, lo que sí sabemos es que los estrógenos naturales, la progesterona natural, tienen los mejores beneficios
un poco más apegados a la fisiología de la mujer en la posmenopausia. Entonces, es nuestra responsabilidad orientar a la mujer en cuanto a lo que significa su necesidad de manejar su nutrición, en manejar el ejercicio, que tenga un sueño adecuado, que si tiene sintomatología vasomotora, haga su terapia hormonal de la menopausia. Sabemos también que la sarcopenia, por ejemplo, va asociada a incremento de enfermedad de Alzheimer, incremento también cardiovascular. Entonces, que haga su ejercicio también de fuerza y ejercicio cardiovascular básico y darle la terapia cuando sea necesario. Entonces, esa es nuestra misión, la que tenemos que rescatar. Esperamos que con el tiempo podamos tener mejores resultados a largo plazo de lo que significa la terapia que ha vuelto a utilizarse. Afortunadamente, las mujeres han vuelto a la terapia después de unos 20 años que yo creo que vivimos en el oscurantismo, porque después del OVHI todo fue no terapia, no terapia, no terapia, a tal punto que en los posgrados incluso se dejó de enseñar un poco del tratamiento, del manejo del climaterio, y actualmente vemos que muchas mujeres murieron, muchas más murieron, básicamente apegadas a lo que es el no tener la terapia. Esto es cuanto quería yo compartirles, colegas, y estoy lista para las preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Ya. ¿Aló? Ahora sí, ya. Gracias. Gracias, Gabrielita. Vamos a dejar las preguntas para el final, de manera que después de tu excelente disertación descansa un poco y seguiremos con la segunda presentación, que es la doctora Guara Cortés. La doctora Guara es ginecóloga mastóloga y el tema que va a hablar es tratamiento de reemplazo hormonal y cáncer de mama. Comuniquémonos con Guara, por favor. Noches, buenas noches. Ya estás, Guara. Qué bueno. Sí, acá estoy. Estoy tratando de compartir acá la pantalla. No sé si me pueden Sí. ver. Todavía no, todavía no. Pero Ok, bueno, por cuestiones familiares debería estar acá con nosotros, pero tuvo un inconveniente y ahorita ya está en Buenos Aires. Pero gracias a su buena predisposición, voluntad y colaboración, ella está presente con nosotros desde Buenos Aires, de manera que Guara está aquí toda la gente atenta a lo que tú nos puedas decir. Cuando tú buenas quieras, Guara, noches. Sí, estoy adelante. tratando de compartir la pantalla. No sé si se llega a ver. Ah, sí, ahí veo que se está viendo. Ahora sí, ahora sí. Sí, perfecto. A ver, voy a poner en modo presentación. Sí, ¿ahora me ven y me escuchan? Sí, Perfecto. perfecto. A la doctora Olivia, por favor, vamos a guardar un poquito con las preguntas. Finalizando esta disertación más, vamos a pasar a la ronda de preguntas. ¿Ya? Gracias. Ahora sí, doctora Guara, la escuchamos y la vemos perfectamente. Muy bien. Perfecto. Bien, entonces, buenas noches. Antes que nada, un saludo a la doctora que me antecede. Muy linda su charla, súper didáctica y clara y además enriquecedora. Y quiero agradecer a la Asociación Boliviana de Climaterio que, bueno, me invita a hacer esta presentación. Espero que sea del interés que fue para mí en todo caso y vamos manos a la obra a presentar. Espero que les sea tan linda como para mí fue la investigación de esta charla. Bueno, primero que nada, quiero declarar que no tengo conflictos de interés y aunque puede parecer un poco básico hablar de la sintomatología, es bueno que empecemos a pensar que lo que es el paso natural en el cambio hormonal en las mujeres, como están viendo desde el área cardiológica y en tantas otras áreas, cuando vemos de manera integral a la mujer, realmente comprender que, por ejemplo, una patología oncológica puede ser un hito en la vida de la paciente que conlleva mucho tratamiento multidisciplinario, es innegable que las supervivientes al cáncer de mama empiezan a presentarse con sintomatología variada en la consulta, en los controles posteriores, y es importante que prestemos atención a todo lo que nos comentan porque la calidad de vida de una paciente que va a cambiar significativamente después de la supresión abrupta
de su ciclo hormonal habitual, nos va a generar sintomatología que van a repercutir no solamente en el área ginecológica, sino, como bien mencionaba la doctora, en alteraciones en el sistema cardiovascular, en hueso, en la pérdida de la densidad mineral ósea, alteraciones en la función cerebral también, con un detrimento en el cambio de la función cognitiva. Y bueno, ¿por qué no mencionar también pacientes que en este periodo de tiempo empiezan a tener ausentismo incluso en el trabajo por los cambios hormonales y metrorragias y situaciones que se van a presentar? Cuando trataba de ejemplificar un poco esta situación, trataba de comentar, por ejemplo, una mujer de 50 años, no sé, colega nuestra que está en el máximo esplendor de su funcional pasar por su vida profesional, que empieza a tener ciclos del sueño cada vez más cortos, que se despierta a la noche completamente mojada los sofocos que la despiertan, haciendo que después tenga periodos en el día de irritabilidad por falta de sueño, donde está con sintomatología vasomotora y que vamos a suponer que tiene que acudir a su control y le explican que esto es parte de lo que tiene que pasar y no encuentra ninguna situación a la que asirse como terapéutica, es realmente frustrante. Como bien dijo la doctora que me antecedía, es la época del oscurantismo, seguir negándose a una terapia que puede ser favorable en un grupo de mujeres, bien claro lo dijo la doctora, pero que es importante que tomemos en cuenta al menos y que tanto, en este caso, oncólogos como ginecólogos, psiquiatras, uroginecólogos, médicos internistas, tengamos claro al respecto del manejo, porque es una necesidad de las pacientes que venimos postergando hace bastante tiempo. De pronto la sintomatología vasomotora, sea la vedette de la sintomatología en la mujer en menopausia, pero específicamente algunas de las cosas que voy a presentarles fueron presentadas, por ejemplo, en el San Antonio Breast Cancer, que es una reunión que aglomera a todos los médicos que tienen tópicos con la oncología, médicos oncólogos, donde se presentan trabajos y un poco de lo que les voy a comentar fue mencionado recientemente en el San Antonio Breast Cancer del año pasado, que se celebra en diciembre, eh, al respecto de la sintomatología vasomotora, porque no es ella un síntoma que genera un disconfort a la paciente, sino parece traducir una situación que va de fondo en la función tanto cardiovascular como cognitiva de la paciente. Entonces, más que ser una molestia, tal vez es un síntoma de un síndrome que es bastante más complejo y que es importante prestar atención. Dentro de la sintomatología vasomotora que presentan las mujeres, hay que centrarse en la que se llama la moderada severa en castellano o super hot flashes, como la mencionan en inglés, que se suele presentarse en la mujer en una menopausia abrupta. Mencionábamos bien como la que tiene que pasar una mujer que pasa por una castración química o quirúrgica, producto de un tratamiento, que presenta un índice de masa corporal mayor de 30, que son pacientes que presentan ansiedad basal, que son fumadoras a más de 40 cigarrillos por día, por ejemplo, o mujeres afroamericanas, que está bien detallado que también tienen mayor índice de presentación de este tipo de sintomatología. Y como comentaba recién también la doctora al respecto del polimorfismo del receptor de neuroquinina 3, que es importante notar que este tipo de pacientes pueden llegar a tener mayor predisposición a tener esta sintomatología. Interfiere con el desempeño laboral hasta en un 30% y es intolerable, descrita así por las mujeres, hasta en un 10% de las pacientes. Bueno, pero ¿y por qué estamos hablando de la sintomatología y todo lo demás? Para mí es importante que nos vayamos un poquito para atrás y de pronto lleguemos incluso a la Facultad de Medicina, donde queda muy claro que lo primero que tenemos que saber es que cualquier intervención que tengamos que hacer no ocasione daño. Y de pronto es ahí donde nosotros empezamos a basarnos en todo lo que tenemos como medicina basada en las evidencias con la mejor posibilidad para nuestros pacientes. Y de pronto ahí es que nos tenemos que situar en la piedra angular de todas las situaciones que tienen, que reunieron a la terapia de restitución hormonal para plantearse si es realmente benéfica o no. Y aquí tenemos al Woman Health Initiative, que es el WI, conocido por nosotros, que fue, decía bien, una situación que dividió las aguas. Previo a esto, la terapia de restitución hormonal en los países nórdicos, en Europa, en Estados Unidos, de pronto era una terapia que tenía una gran difusión y posterior a esto
o sea, desapareció por muchos años no solo la terapia, sino la formación de los médicos al respecto de de la menopausia en general. En realidad, incluso hay estudios que muestran que en estos últimos 18 años, el índice de médicos formados en universidades en Estados Unidos que tienen formación básica en menopausia disminuyó drásticamente. Este estudio pretendía valorar los resultados de las mujeres, de 160.000 mujeres posmenopáusicas que estaban entre los 50 y 79 años en el momento de la randomización. Se la planteó para hacerse por un curso de más de 15 años y supuso un gasto de 260 millones de dólares para el Ministerio de Salud de los Estados Unidos. Y bueno, ¿de qué iba el WI? Hablaba de una única forma de terapia de sustitución hormonal, y cuando digo única forma me refiero a un tipo específico de droga que era el estrógeno conjugado equino más el acetato de medroxiprogesterona versus la utilización únicamente del estrógeno equino conjugado. Acá dos tablas también muy conocidas para todos los que hemos pasado por el WI. M1, que en el momento de mi formación fue una cosa que no podía uno no saber en la residencia, donde se mostraban estos cuadros que en el transcurso del tiempo se veía como la línea más gruesa, el grupo placebo, el grupo control, y la línea más fina en el cuadro del lado izquierdo, la intervención con estrógeno conjugado y con las progestinas, tenía un hazard ratio de 1.24, o sea que era estadísticamente significativa la intervención al respecto de la posibilidad de un cáncer de mama invasivo. En pocas palabras, que había un aumento del cáncer de mama invasivo por la utilización de este tipo de droga. Este brazo se empieza a desprender alrededor del 4.º año. En el grupo de las pacientes que utilizaban estrógeno conjugado solo, todo lo contrario, se veía que, hablando estadísticamente al menos, había como una protección al respecto de la utilización del cáncer de mama con la utilización de estrógeno conjugado solo. Esto después se ajustó con las pacientes que realmente estaban asiduas al tratamiento, y lejos de cambiar este cuadro del lado derecho, que tiene la línea celeste con la intervención, incluso se amplió, ¿no? Los resultados del WI salieron el 19 de julio del 2000, donde se anuncia la suspensión del estudio porque en los hallazgos se reportó, y cito, el incremento del riesgo de la enfermedad cardiovascular en un 29%, el incremento del riesgo de infarto en un 31%, se duplica el riesgo de trombosis y el cáncer de mama invasivo se incrementa en un 26%. Todas las estadísticas que fueron mencionadas eran precisas, estaban bien hechas, pero el tema es que no fueron bien interpretadas ni tampoco la difusión fue clara en su momento. Al respecto del WI, ¿qué tenemos para observarle hoy a la luz de las evidencias y con el tiempo? Primero, lo que comentaba la doctora, la edad de reclutación de las pacientes era de alrededor de los 60 o más, cuando conocemos bien este concepto que para nosotros hoy es claro, que la ventana de oportunidad está en las pacientes que arrancan en menopausia hasta los 5 años después de haber iniciado menopausia. Por lo tanto, las mujeres que ingresaron a este estudio eran mujeres que tenían más edad de la que es la apta para beneficiarse por este tipo de terapia. Un defecto importante de este estudio en el diseño es que los investigadores querían ver resultados de salud. Aunque parezca obvio, no es tan así, porque hay que comprender que cualquier intervención, y nosotros que hacemos medicina lo sabemos, una intervención quirúrgica o una intervención medicamentosa, tiene efectos colaterales que van a ir de la mano del tratamiento. El hecho es que nosotros planteamos un tratamiento porque conocemos que va a haber beneficios. Por lo tanto, el pretender salud absoluta, que fue como fue diseñado este estudio, no era una meta real y nos dio el resultado que conocimos en su momento. Aunque las estadísticas eran precisas para la gran audiencia, para los pacientes, no fueron fáciles, de interpretar. Por ejemplo, al respecto del cáncer de mama, no es lo mismo comentar que entre los 50 y los 60 años tenemos un 2.33% de posibilidad de tener cáncer de mama, que esto se incrementa en un 26%, que es lo mismo que decir que de un 2.3 va a subir a un 2.9. Fumar, en cambio, nos va a aumentar este riesgo hasta en un 260%. Está bien, no es que no se incrementa el riesgo, pero la forma en que se menciona
no es la que va a ser fácilmente comprensible para la población médica y la población en general. Estamos hablando de mujeres sanas que se benefician de una terapia de restitución hormonal y no así de una mujer con cáncer de mama. Claro, por si es que no quedó claro al inicio de la conversación. Entonces, de pronto, el mismo cuadro anterior, cuando decimos que por cada 10.000 mujeres que realizan terapia de restitución hormonal, vamos a tener 8 casos extra por utilizar la terapia de restitución hormonal con progestinas y estrógenos, o vamos a tener incluso 8 casos menos por 10.000 por año, es una forma más amigable para que sea comprendido el resultado que planteaba el WI. Como conocen bien todos los que estudian menopausia, saben que existieron estudios observacionales previos muy conocidos, el de las enfermeras, el One Million Study, la corte francesa, que demostraban per se que tenía un aumento de riesgo significativo el estrógeno solo en cuanto a la posibilidad de cáncer de mama. Solo el WI, que fue el único randomizado aleatorizado, mostró un efecto protector, pero como bien sabemos, no finalizó su estudio, así que nunca vamos a poder concluir si es realmente estadísticamente significativo o es de peso el resultado mejor, explicándome mejor. En cambio, en todos los estudios, la utilización de estrógeno y progesterona demostró que sí, había una mayor probabilidad de riesgo al respecto de cáncer de mama. En una revisión a 18 años, que también lo comentábamos recién con la charla anterior, todas las causas de mortalidad asociadas a la utilización de terapia de restitución hormonal a 18 años de revisión del WI no demostraron tener ningún cambio en la población, haciendo que, si bien la probabilidad está aumentada, el índice de mortalidad aparentemente en este grupo de mujeres, siendo que además no habían entrado en la ventana de oportunidad, no se había incrementado. Esto también es un dato importante en la revisión de Manson que citaba la doctora en JAMA del 2017. Entonces, ¿qué tenemos al respecto de la terapia de restitución hormonal después de un cáncer de mama? Algunos comentarios previos. Existen varios tipos de cáncer de mama. Los receptor hormonal positivo, los que amplifican el oncogen del factor de crecimiento epidérmico o los que no tienen ausencia. O hablando un poco más claro, los que son hormonales, luminal A, luminal B, los ER positivo o los triple negativo. Los supervivientes de cáncer de mama tienen sintomatología climatérica más grave, justo por lo que mencionábamos. La interrupción abrupta de la función hormonal va a hacer que los trastornos vasomotores, la osteoporosis, los trastornos musculoesqueléticos y cognitivos se presenten de una manera más intempestiva. Los tratamientos oncológicos que se plantean en las pacientes que así lo requieren, la supresión ovárica, las antraciclinas, la cardiotoxicidad por algunos medicamentos, las neuropatías, se van a presentar en este tipo de pacientes y vamos a escucharlas frecuentemente en la consulta. Entonces, ¿cómo validamos nuestras conductas? Con ensayos clínicos aleatorizados, idealmente. Entonces, para hablar de restitución hormonal en cáncer de mama, tenemos 2 estudios icónicos, así como fue el WI para las pacientes sin antecedentes, tenemos el AVITS y el Estocolmo, hablando de terapia de restitución hormonal de estrógeno y progesterona, y el Libérate para el estudio con tibolona. Al respecto, en 1997, en Suecia, estos 2 ensayos clínicos independientes se constituyen e inician y hay un comité directivo conjunto que hace la evaluación de ambos estudios. Se acuerda realizar una evaluación de seguridad en el 2002. Entonces, acá tenemos al AVITS, un poco de recordatorio de qué fue. Se inició en mayo del 97. El objetivo, seguridad en la utilización de TRH por 2 años para sintomatología de mujeres con cáncer de mama previamente tratado. Criterio de valoración, cualquier nuevo evento de cáncer de mama. El diseño fue un ensayo de no inferioridad. El riesgo relativo de exclusión fue considerado cualquier valor igual o superior a 1.36 al comparar terapia de restitución hormonal con ninguna terapia de restitución hormonal. Mediana de seguimiento 5 años, tasa de recaída en 5 años 20%, que es lo mismo que debería suceder en el grupo control. El tamaño de la muestra requerido, 1.300 pacientes, y el criterio de elegibilidad
eran mujeres tratadas previamente con cáncer de mama, libres de recurrencia, sin otro cáncer o comorbilidad y con contraindicaciones, y sin contraindicaciones para la terapia de restitución hormonal, con sintomatología menopáusica que requiere un tratamiento médico que considera evaluar según la paciente y el médico, ¿no? Y se permitió el tratamiento con tamoxifeno. El Estocolmo era un estudio aleatorizado abierto. Se refiere a abierto, Estocolmo, la capital de Suiza, son muchas islas que no iba a ser en un solo hospital, así que se iba a aleatorizar a toda la gente del lugar para poder reunir el grupo de pacientes. Todas posmenopáusicas, tratadas previamente con cáncer de mama, menores de 70 años, que fueron elegibles después de la cirugía. Y ellas, independiente del tiempo transcurrido desde la cirugía, independiente del estadio de enfermedad, estado de los receptores, tratamiento adyuvante concomitante. Posterior a su consentimiento, se asignaron a un grupo con tamoxifeno versus ningún tamoxifeno, tipo de TRH era el estrógeno cíclico más el acetato de medroxiprogesterona y tiempo desde el diagnóstico primario menos o más de 2 años. Bueno, ¿qué sucede? Tras un análisis intermedio se muestra un aumento significativo de las recurrencias en ambos estudios y se interrumpen de manera prematura. Como pueden ver en el lado izquierdo tenemos al estudio ABITS con la intervención y la cantidad de casos con respecto al grupo control, en los que se puede ver que hay un aumento significativo de los eventos por cáncer de mama. Se comunican estos datos e inmediatamente se suspenden ambos estudios, pero en la revisión posterior, cuando se analizan los datos de ambos estudios, que fueron interrumpidos, repito, así que no pueden ser totalmente concluyentes, la terapia de restitución hormonal en el grupo de Estocolmo no había tenido el mismo impacto. Tal vez atribuible al tipo de edad, al tipo de terapia de restitución hormonal, a los estadios más avanzados en el ABITS, al mayor uso del tamoxifeno en el estudio Estocolmo. Son las teorías que hoy tenemos, pero realmente no podemos concluir en nada porque los estudios se tuvieron que suspender. ¿Qué tenemos al respecto de terapia de restitución hormonal después del cáncer de mama que no tiene receptores hormonales? Nuevamente, comentábamos recién en la fisiología del estrógeno. No solamente tiene acción local en la membrana y en el núcleo, sino también tiene otros tipos de vías por las que el estrógeno puede repercutir en la mama. Por lo tanto, tanto los receptores positivos como negativos, aunque si bien tienen un intervalo de confianza bastante amplio, podemos notar que sí van a tener un efecto, obviamente en menor cantidad en las pacientes que son receptor hormonal negativo, pero sí va a tener un impacto. El consenso actual es la no utilización de la terapia de restitución hormonal. De pronto responde la pregunta del inicio de la charla. No obstante, hay muchos estudios publicados y empiezo a hacer un poco de screenshots de la bibliografía actual que ustedes pueden encontrar en, por ejemplo, PubMed. Estrógenos y progestógenos en cáncer de mama triple negativo hacen daño. Miren, 2021. Quiero decir, no está totalmente acabada la investigación y siguen habiendo publicaciones al respecto en revistas importantes. Un metaanálisis reciente de terapia de restitución hormonal después de cáncer de mama triple negativo muestra que el efecto de la terapia de restitución hormonal es deletérea en cuanto a la aparición o el mayor riesgo de cáncer de mama, para hablar más claramente. Entonces, ¿qué tenemos al respecto del cáncer de mama triple negativo? Está contraindicado. La información no es concluyente, aunque tengamos amplios intervalos de confianza. Las vías alternas del estrógeno y la progesterona pueden interferir en la acción me distraje con un mensaje, las vías alternas, del estrógeno y progesterona van a afectar a las pacientes que estén cursando un cáncer de mama. Desde la conversión de los receptores hasta los receptores alternativos capaces de unirse al estrógeno y además las vías parácrinas como el TANC y el RANC pueden causar que los progestágenos indirectamente estimulen el crecimiento de las metástasis, por ejemplo, en los tumores triple negativos.
Finalmente, la terapia de restitución hormonal también puede influir en otras hormonas, como los andrógenos y sus efectos sobre los triple negativos que expresan receptores para andrógenos. La FDA, hablando de medicación alterna a pacientes con sintomatología y que pasaron por un cáncer de mama, nos publica varias posibilidades. Paroxetina, por ejemplo, para evitar la sintomatología vasomotora, o raloxifeno para hablar de densidad mineral ósea, pero si ustedes leen un poquito, se dan cuenta que hay efectos colaterales que se van a citar, el aumento de tromboembolismo, el aumento de ideas suicidas. Quiero decir, no hay terapia que no plantee un riesgo. Definitivamente tenemos perfiles de pacientes que vamos a tratar en función a lo que la paciente demande. Otra alternativa en cuanto, por ejemplo, a la atrofia vaginal es la utilización de geles en cápsula para la utilización de tamoxifeno local, que está en fase 2 de estudio y que puede ser una alternativa prometedora en la atrofia vaginal. Pongo esta publicación, por ejemplo, de la CNN, porque son noticias que las pacientes van a acceder fácilmente y de hecho nos van a hacer preguntas en la consulta. Lo citaba la doctora. Ahora, en mayo del 2023, la FDA aprueba la primera droga para los sofocos, la sintomatología vasomotora, que es el fezolinetat, que aparentemente interferiría en la función de la neuroquina 3 en el hipotálamo, que lo mencionaba también la doctora. Solamente tiene una empresa actualmente la patente y la comercializa con el único nombre comercial actualmente. Y bueno, comentaba bien, es una droga aprobada. Y en el último San Antonio Breast Cancer presentaron un estudio en fase 2 de vasodoxifeno y estrógenos conjugados ante la idea de hacer un reemplazo hormonal alternativo en pacientes con sintomatología vasomotora. Como se darán cuenta, independientemente de las publicaciones que tenemos de la FDA, que nos aprueba algunas terapéuticas no hormonales todavía, grupos oncológicos y muchos investigadores siguen en la búsqueda de alguna droga que pueda favorecer a las pacientes con su sintomatología en esta época. Otra revista, Climateric, también muy conocida, publicada en abril del 2023, digamos, creeríamos que está todo dicho al respecto de la terapia hormonal y cáncer de mama, pero sigue haciendo investigación, invirtiendo en la búsqueda de una terapia ideal, porque el concepto sería que al utilizar una terapia hormonal podríamos evitar mucha terapia sintomatológica para cada situación que la paciente presente. No obstante, todo sigue en revisión y no hay nada concluyente. Les muestro esto porque esta información, que es un screenshot de la pantalla cuando uno pone en Google, en la búsqueda, tiene muchas publicaciones actuales a las que las pacientes pueden acceder para que vean que hay una serie de datos que para las pacientes son muy importantes, para los pacientes, para los médicos, obviamente, que son de actualidad. Y esta que es una de las que más me sorprende, que es Aloy Online, es una página a la que las pacientes pueden acceder, donde las pacientes van a poder conseguir una receta, llenan una serie de datos online, los médicos que tienen médicos asesores, porque es una página que, digamos, está autorizada en los Estados Unidos, a la que las pacientes, mismo que su consultor, su tratante les hubiera sugerido que no es aconsejable la terapia de restitución hormonal, después acceden solas y pueden obtener receta y tienen seguimiento durante 5 años vía online y hoy por hoy está publicitada en cualquier página a la que puedan ingresar y las pacientes consiguen su medicación. Si no hay un dato más claro que este que dice que las pacientes necesitan suplementarse y que no es algo que tengamos muy agendado como un requerimiento real para las pacientes. Prueba más clara de esto, que hay muchas otras formas de que las pacientes puedan conseguir su medicación si así lo requieren. Bueno, espero que haya sido corta, sucinta, pero clara la conversación, la charla, y no tengo nada más para comentarles el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Bien, gracias, doctora. A No pasar a las tengo preguntas. habilitada la cámara. Primero, se le da la palabra.
Ya, esperemos un ratito, vamos. Gracias, querida Guara. Excelente tu presentación. Creo que todo el mundo hemos quedado muy contentos y por supuesto con todas las últimas noticias que nos has puesto ahí, estamos a la expectativa. Como ha sido siempre costumbre, vamos a darle la palabra a los de La Paz, después a los de Cochabamba y toda la gente de aquí de Santa Cruz, por favor, si tienen preguntas, vayan más o menos tomándola para que finalmente concluyamos la charla. Comunícate con los de La Paz y por favor Sí. que... Bien, tenemos algunas preguntas que están en el chat, vamos a abrirlas. Dice... El sistema, perdón. La doctora Olivia pregunta, ¿hasta qué edad se puede hacer tratamiento hormonal más allá de los 10 años en pacientes muy sintomáticas? Creo que esta fue terminando la presentación de la doctora Gabriela. Gracias, doctora. Realmente no hay una edad límite. En términos generales, el tiempo que se utiliza es alrededor de 10 años, en donde ya los beneficios que puede tener la sintomatología de climaterio por lo general desaparece. Después de que nosotros tenemos 10 años de tratamiento, en general no es recomendable porque no vamos a tener los beneficios esperados. Son muy pocas las mujeres que realmente pueden necesitar a más largo plazo y si es que nosotros hacemos la evaluación anual. No podemos darle de largo por 10 años. Tenemos que darle por un año, llamarle en un año, citarle, hacerle sus exámenes, hacer nuevamente una reevaluación del caso. Si la paciente sigue necesitando, le seguimos prescribiendo. Pero luego de los 60, 65 años ya tenemos procesos que son inherentes al envejecimiento y no necesariamente solamente al climaterio, de modo que muchos de eso tenemos que nosotros reevaluar y ver si es que ya la paciente no necesita. No tenemos que perder el concepto de que la mujer debe utilizar la terapia hormonal por el tiempo que ella requiera para tratar su sintomatología, porque el objetivo es tratar la sintomatología de climaterio. El objetivo no es prevención cardiovascular, ni primaria ni secundaria. O si la mujer requiere, se le mantiene con tratamiento, con sus controles anuales mientras lo necesite. Gracias, doctora. Tenemos otra consulta. ¿Tiene algún rol la medición de FSH y estradiol durante el seguimiento de la TRH o el ajuste de la TRH solo debe ser guiada por la sintomatología? Definitivamente no. No necesitamos medir FSH y estradiol. Básicamente lo que nosotros necesitamos es tratar la sintomatología. Si la mujer ya no tiene calores, no tiene sofocos, duerme mejor, la dosis que hayamos escogido puede ser suficiente. A veces también podemos ver que la mujer puede tener sintomatología cuando hemos alcanzado las dosis que son las estándar que habitualmente se utilizan y entonces tenemos que pensar si es que la mujer puede necesitar, por ejemplo, adicionar un andrógeno para trastornos de la libido, o si es que hay otras causas que pueden estar de la mano. A veces las mujeres pueden tener cambios, por ejemplo, en presión arterial. No hay que obviar que podrían haber feocromocitomas, es decir, otras causas adicionales. Pero en términos generales es la clínica la que manda en el manejo del climaterio. Gracias, doctora. Si alguien más de los que está virtual desea hacer alguna pregunta, tenemos el chat habilitado o si no puede reaccionar levantando la manito en Teams para que podamos cederle. Bien. Tenemos otra consulta. ¿Cuál es su opinión acerca del uso de estrógenos locales, óvulos vaginales, en mujeres post-cáncer de mama con receptores hormonales positivos? Lucía, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Cuestión, no hay habilitación para utilizar ningún tipo de tratamiento hormonal, aunque fuera local. O sea, no tenemos en este momento el visto bueno para realizar ninguna terapia. Hay algunos derivados, como el promestrieno, que podrían tener menos efecto, pero la realidad es que no está aconsejado, no, ninguna guía aprueba la utilización
de bajas dosis, básicamente porque no se tiene conocimientos, no hay estudios que lo avalen. Entonces, en realidad, todas las guías aconsejan, la NAMS, que es la Sociedad Americana de Menopausia y todo lo demás, hacer un consenso con la paciente al respecto de la sintomatología que tiene. Como mencionaba con anterioridad, hay, por ejemplo, tamoxifeno en gel, que también puede generar una mejora en la sintomatología trófica. Aunque fisiológicamente conocemos que los niveles son bajos en sangre, no tenemos la aprobación de ninguna guía porque no hay estudios que así lo avalen. Gracias, doctora. Si alguien más desea hacer una consulta, podemos levantar la manito reaccionando para que podamos habilitar el micrófono. Si no, pasamos a las preguntas aquí en Santa Cruz también. ¿Sí? Cochabamba. Cochabamba. ¿Alguien que desee preguntar para que habilitemos el micrófono? Los estamos viendo también aquí en una pantalla, así que si desean habilitar la cámara. El doctor Ruilova, creo que quiere. Doctor Ruilova, estamos viendo su cámara. Y mucho Desea- gusto, buenas noches. Buenas Eh, noches. Buenas noches. En relación a la terapia hormonal y el cáncer en las pacientes posmenopáusicas, le escuché a usted, doctora, que la terapia hormonal sería, pienso, sería ya no opcional, sino que cada paciente, digamos, se puede suspender totalmente, sería mi pregunta, ya la terapia hormonal en pacientes ya en la década de los 70 años. Doctor, ¿para quién es la pregunta? ¿Para la doctora Gabriela? ¿Para mí? Para la doctora Gabriela, sí. Bueno, una paciente que ya tiene 70 años, no tiene sintomatología, no Sí. necesita realmente mantener en terapia. Peor si es que fue una paciente que tuvo cáncer. El momento en que una paciente Claro. se diagnostica de cáncer de mama, ya tiene que suspender en forma inmediata la terapia hormonal de la menopausia. Exactamente. Realmente contra- Gracias, Gaby. Esa inquietud tenía justamente con los pacientes que si tienen una lesión cancerosa, yo pienso que prácticamente estaría ya contraindicado. Muchas gracias, ¿no? Gracias. Dale, dale. Ahí está Cochabamba. Estamos en Cochabamba. Margot, la vemos por ahí. Sí, Normita, acá la doctora tiene una pregunta, por favor. Buenas noches. Primero, agradecer por las presentaciones que han sido muy buenas y enriquecedoras. La pregunta es, bueno, su opinión sobre el Femostón Conti y los efectos sobre los receptores alfa y beta del endometrio. ¿Qué pueden decirnos al respecto? Bueno, nosotros tenemos que el producto viene con estradiol y viene con con progesterona Ya. natural, digamos que no es la micronizada, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos los dos efectos, tenemos un receptor alfa endometrial que obviamente va a producir un estímulo como cualquier estrógeno, pero el efecto de la progestina va a ser básicamente un efecto de disminución de los receptores y además un efecto sobre los receptores de progesterona inducidos por el estrógeno que produce un aplanamiento del endometrio, con lo cual nosotros estamos básicamente poniéndole al estrógeno, al endometrio en una condición de no mayor riesgo, que es lo que básicamente queremos. Nosotros con la progestina lo que estamos haciendo es impedir un crecimiento endometrial exagerado. Sabemos que si nosotros le diéramos a una paciente que tiene útero solamente estrógeno, nosotros obviamente le daríamos el riesgo de hiperplasia y a largo plazo de cáncer de endometrio. El rato que nos la progestina, estamos haciendo un bloqueo sobre los receptores y disminuyendo el número de receptores de estrógeno también, y con eso vamos a conseguir un aplanamiento endometrial, además del efecto directo de la progestina sobre los receptores de progesterona.
Doctora, y entonces es de esperarse que en estas pacientes puedan tener sangrados tipo spotting. Puede pasar, muchas pacientes pueden no tener y muchas otras pacientes podrían tener un spotting si nosotros no tenemos un grosor endometrial que supere los 4 o 5 milímetros del paciente que tiene terapia hormonal, no tenemos. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más de Cochabamba, La Paz? Si no, pasa a Santa Cruz. Tenemos a la doctora Soledad Vallejo. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Bueno, ¿De dónde? Santiago de Chile. Un gusto, Soy la doctora. presidenta de la Sociedad Chilena de Climaterio y me pareció muy interesante las dos presentaciones de Gabriela Ayala, que es mi amiga de muchos años, y de la doctora que habló sobre el cáncer de mama. Y lo que yo quería comentar es que realmente lo que decían es tan bueno que después de 20 años se está recién volviendo a usar un poco la terapia hormonal de la menopausia, y que lamentablemente siempre se enfocan cuando hablan de sintomatología solo a los síntomas vasomotores, y no hay que pensar que son solo síntomas vasomotores, sino que hay muchos síntomas, y si usted evalúa a la paciente va a ver que siempre algún síntoma van a tener. Entonces yo creo que, por ejemplo, cuando son pacientes jóvenes, uno debe darle la opción de paciente de la terapia hormonal de la menopausia, y que eso sea una decisión del médico con la paciente, el uso o no uso de la terapia. Pero yo creo que como nosotros como ginecólogos debemos darle esa opción a la paciente para que ella se tome una decisión informada. Yo creo que es bien importante eso. Gracias, Sole. Doctora. Gracias, Soledad. Bien, vamos a pasar ahora a la de Santa Cruz, si es que hay alguien que quiera preguntar. O Felicitaciones a las dos ponentes, Gaby, nos encantó tu charla y Bárbara. Quería hacerte algunas preguntas más didácticas para que los demás escuchemos también. Pacientes hipertensas, sabemos que muchas de ellas tienen predisposición y tienen mayor sobrepeso, con dislipidemia. ¿Qué alternativa de tratamiento daría con pacientes, obviamente, que tienen síntomas vasomotores, pero que muchas veces tenemos miedo a tratarla precisamente por la hipertensión? ¿Cuál sería la terapia de elección y la vía de este medicamento? Bueno, realmente lo primero que tenemos que saber es que la paciente hipertensa, para que nosotros comencemos la terapia, tiene que estar compensada. Entonces, nosotros no es una contraindicación absoluta para nada. La paciente debe estar compensada, su hipertensión controlada por su cardiólogo, el manejo adecuado. En cuanto a los lípidos, es sumamente importante que la paciente tenga los niveles de lípidos también dentro de un control adecuado, si es que ella está ya en la necesidad de estatinas. Yo particularmente lo que les hago a todas las pacientes, les meto en el riesgo de la AJA para uso de estatinas. Entonces, tengo yo ahí en mi computadora la calculadora del AJA. Si la paciente necesita estatina, primero estabilizo la placa. Acordémonos que la función de la estatina no es solamente la de disminuir los niveles de colesterol sérico, sino de estabilizar la placa, y los efectos pleiotrópicos de la estatina también ofrecen un beneficio cardiovascular. Entonces, la paciente que está hipertensa pero controlada, la placa estable con su estatina, no tiene contraindicación para el usar la terapia hormonal de la menopausia. Ahora, ¿qué vía de administración? Idealmente la vía transdérmica o percutánea, que sabemos que tiene menor riesgo de eventos tromboembólicos, aunque no significativos en relación con las terapias actuales que también son orales con estrógeno natural. O sea, siempre preferir el estrógeno natural. Y en paciente que tiene estos otros factores de riesgo, la vía de administración transdérmica o percutánea. Gracias, Gaby. Otra pregunta. En pacientes posmenopáusicas que están dentro de la ventana de oportunidad, ¿qué opinas sobre el uso de estrógenos solo y cada 3 meses darle un progestágeno, pero haciéndole medición de endometrio, obviamente? Pues yo tengo algunas de esas. Me parece una buena alternativa. Hay un estudio y muy interesante dentro de
publicaciones de estas justamente hechas por Cochrane, en donde se sugiere que la terapia secuencial con deprivaciones de progesterona cada 3 meses podría tener no digamos un beneficio, sino un menor impacto a nivel de la mama. Entonces, en pacientes que se quejan, por ejemplo, de mastoidinia, que tienen mamas grandes con mastopatía fibroquística que les molesta y todo, este tipo de terapias, porque es la progestina la que más molesta, de tipo secuencial con deprivaciones cada 3 meses va súper bien, pero siempre, por supuesto, nosotros tenemos que utilizar el control endometrial. Y en esas pacientes, a mí particularmente me gusta darle estrógeno, por ejemplo, transdérmico percutáneo, darle la progestina a los 3 meses y esperar deprivación idealmente. Si no depriva, le hago el eco transvaginal. Muchas de ellas, cuando se utiliza microdosis de estrógeno, es decir, solamente un PAF, por ejemplo, el endometrio no se engrosa tanto y simplemente hace su aplanamiento con la progestina, a veces deprivan, a veces no, y yo veo si los grosores endometriales no superan los 4 milímetros, no hay problema. Muchísimas gracias. Y una última de mi parte. Va para las dos en realidad. Cada vez hay pacientes con cáncer de mama más jóvenes y por ende mucho más sintomáticas. Pero a lo que todas las mujeres llegamos tarde o temprano no solamente es a la sintomatología vasomotora. Eso influye mucho, el estilo de vida, etc. Pero a lo que todas vamos a llegar es a los problemas de piso pélvico. Y ahí me voy a síndrome genitourinario. Y mientras más joven la mujer y menos actuamos en su momento, mayor deterioro. ¿Qué podemos hacer? Bien sabemos que cuando no hay cáncer de mama, tranquilamente podemos utilizar los diferentes compuestos, como ser promegieno, estradiol, estriol, el DHA y el ospelifeno. Sin embargo, la pregunta va cuando tenemos cáncer de mama. En las últimas normas, Guara, salió de que todo depende también de que nos pongamos de acuerdo no solamente con la paciente en cuanto a al riesgo-beneficio que pudiera dar la medicación, sino también con el oncólogo, porque si la paciente ya está negativa y tiene un deterioro franco, no solamente es la sequedad vaginal, la atrofia, el problema también redunda en las infecciones urinarias. Si la paciente tiene una pareja, es imposible tener relaciones sexuales y las pacientes sufren, se deprimen terriblemente y eso conlleva a otros problemas serios. ¿Qué harías en el lugar de la paciente como oncóloga? ¿Te arriesgarías a darle tratamiento local o directamente le dirías no, hágase láser o solamente use un hidratante de los de ahora que tengan cierta cantidad de miliosmoles? ¿Qué harías? Buenas noches, doctora. Gracias por la pregunta. Realmente lo aconsejable es siempre iniciar por las terapias que no son hormonales, más cuando tenemos bastante en la oferta. La paciente que pasó por cáncer de mama, bien menciona usted cada vez pacientes más jóvenes que son supervivientes y que tienen que tener una calidad de vida que les permita disfrutar haber pasado por esta patología oncológica y estar actualmente activas. Es siempre muy importante hacer el tratamiento multidisciplinario, tratando de ver con el osteólogo la densidad mineral ósea y todo lo que la paciente requiere. En ese sentido, inicialmente se plantea la utilización de la terapia no hormonal y si a continuación la paciente tiene mucha sintomatología, se acuerda algún tipo de terapia que esté aprobada. La realidad es que es muy arriesgado decirle a una paciente que superó un cáncer de mama después en la consulta, cuando usted le indicó la medicación y tiene una probabilidad de recaída o recidiva a la larga, porque la paciente va a tener per se por la enfermedad en sí, si el hecho fue que la paciente utilizó o no la medicación. Por lo tanto, no hay ningún consenso, y esto tiene que quedar claro al respecto de nuestra práctica, porque no obstante que nos ponemos en el lugar de la paciente, también nos sucede que después la paciente vino a consultarnos a nosotros que tenemos la información a la mano. Por lo tanto, no tenemos consenso actual en ninguna guía que avale. Hay el caso, por ejemplo, se presentaba en una revisión en los estudios de una paciente, esta paciente que ingresó a esta plataforma que mencionaba al final de mi charla, que obtuvo una receta.
Las dos hermanas inician su control. A la paciente A le detectan un cáncer de mama y a la paciente B le detectan una hiperplasia proliferativa atípica, que es un tipo de condición que hace que tenga mayor riesgo de cáncer de mama. Esta paciente, en la charla con su ginecólogo-oncólogo, con su mastólogo, le comenta que es una paciente de mayor riesgo y que no es candidata a la utilización de la medicación hormonal. La paciente, por otro lado, obtiene la medicación por otra vía. Esa es una cosa, y otra cosa es que su médica de cabecera, le hubiera aconsejado cuando en realidad no tenemos una guía que nos respalde al día de la fecha. Por lo tanto, es importante que tengamos claro en nuestra práctica, más allá de que como mujeres podamos hacer empatía con este tipo de pacientes, mujeres que necesitan fertilidad, que no han llegado ni siquiera a cumplir su vida fértil o su deseo de embarazo, por ejemplo, y que tienen cáncer de mama. Entonces, evidentemente, es terrible el diagnóstico en una mujer joven, pero tenemos que tener claro lo que tenemos hoy. Y presentaba también al final que, aunque está claro que no está aconsejado, todavía hay mucha inversión en investigación al respecto. Quiere decir que no es algo que hubiéramos dado por sentado definitivamente, tenemos que estar encima de la investigación, pero esto es lo que le puedo responder con lo que hoy tenemos en la ciencia que nos responde su pregunta, digamos. Yo creo Gracias. A ver, perdón, Gaby. considerar el láser, ¿no? Actualmente hay algunos estudios que demuestran que definitivamente en la atrofia de los tejidos que se producen en la mujer posmenopáusica o en la mujer con cáncer de mama, la utilización del láser mejora la producción de colágeno, mejora la acción. Evidentemente tienen que ir haciendo los tratamientos al menos una vez al año, no es que se hace una sola vez, pero es una terapia que siendo no hormonal puede ser una muy buena alternativa en las pacientes con cáncer de mama. Definitivamente los estrógenos, incluso locales, en pacientes triples negativos, hay estudios que demuestran un incremento del riesgo de recidivas en pacientes que utilizan estrógeno local. Y es justamente por esta vía que habíamos mencionado la doctora Guara y yo, que les dijimos que la vía de la activación de la proteína quinasa mitógeno activada MAP-ACT produce un estímulo directo sobre el mismo mecanismo del epithelial growth factor, ¿no? Del factor de crecimiento epitelial tumoral y actúa sobre el ADN, incrementando la síntesis proteica y aumentando la reproducción celular. Entonces, no podemos, porque hay estudios que demuestran que el riesgo es más alto. Entonces, pensar sí en un láser es una buena alternativa. En emolientes hay unas cremas actualmente que son con caléndula, con ácido hialurónico, que disminuyen el prurito en las mujeres posmenopáusicas, lubricantes para las relaciones sexuales, inclusive está demostrado que la frecuencia de relaciones sexuales mejora también la calidad del epitelio. Entonces, si la mujer, en lugar de abstenerse de tener relaciones, utiliza todas estas otras cremas, todos estos lubricantes, todas estas otras sustancias, se hace láser y mantiene vida sexual, la posibilidad de que ella haga una atrofia propia del síndrome genitourinario de la menopausia va a ser menor. Lo otro que nos puede servir también de la mano y que nos ayuda mucho es la utilización para las pacientes que hacen más frecuentemente infecciones de vías urinarias y todo, la utilización, por ejemplo, de todas lo que son terapias naturales con cranberry, con lactobacilos. Entonces podemos tener un poco de alternativas que pueden ayudarle antes de pensar en una terapia hormonal local, porque hay evidencia y también no tenemos que pasar por alto lo que significa el riesgo para nosotros desde el punto de vista médico legal, porque si es que una paciente, las pacientes de cáncer de mama, sobre todo las que son jóvenes y que tienen triples negativos, pueden recidivar en el otro lado. Y eso porque esa es la historia natural de la enfermedad. El cáncer es una enfermedad multisistémica. Entonces, va a recidivar y no va a decir yo recidivo porque yo tuve cáncer de mama sistémico. Va a decir porque la doctora o el doctor me prescribió un estrógeno y no hay evidencia que demuestre que no hay riesgo. Por el contrario, la evidencia demuestra que hay un incremento del riesgo. Entonces, también desde ese punto de vista, nosotros tenemos que pensar también en nuestra parte médico-legal. Y así es que después de que hemos hecho todo, la calidad de la vida de la paciente es tan mala que la paciente dice, yo quiero un estrógeno local,
hacerle firmar un consentimiento informado. Esa sería una recomendación que yo creo que es muy importante. Una sola cosita más para acotar a lo que la doctora Gabriela comentaba. Es, bueno, el año pasado tuvimos en una de las charlas en este grupo una médica, no recuerdo el nombre, el doctor Carmelo me podrá ayudar, que hablaba de estética. Y dentro de la ginecología estética utilizan, como bien decía la doctora, el láser, la plasmaféresis es una técnica que se está utilizando mucho con plasma y con ácido hialurónico también, que genera un trofismo mejor, que junto con los lubricantes que no son hormonales, le generan bastante confort a la paciente. Entonces, realmente hay un grupo importante de perdón, de alternativas terapéuticas de las que podemos echar mano antes de pensar en la medicación hormonal, ¿no? Eso nada más. Para la doctora, fue la doctora Joelma Ey, en medicina estética. Bien, ya la verdad que ya no quiero más explotarnos a ustedes, agradecerle, Guara, realmente tu presentación llenó las expectativas nuestras y yo le voy a seguir tomando la palabra a Gabriela cuando empezamos la previa, de que conversábamos que a ella le gusta hablar y a nosotros nos gusta escucharla, así que le tomo la palabra, ha quedado de pasarme las 3 o 4 charlas para que nosotros entre todos elijamos la charla que ella nos va a dar y probablemente la demos, yo le dije, en agosto o en julio, depende del tiempo que ella disponga. Gabrielita, gracias, realmente te agradecemos y nos sentimos realmente muy contentos de que tú aceptes nuestra invitación. A todos los que están presentes, ¿verdad? Le voy a pedir un aplauso para todas nuestras invitadas. Cariño. Creo que esa es la mejor expresión de decirte gracias, Guara, gracias, Gabriel, y que tengan una excelente noche. Bien, nosotros ahora a manera particular quiero pedirle a todos que los que estamos aquí queremos que seamos miembros de nuestra asociación. Estamos prácticamente... Invítelos también a nivel nacional, lo están viendo, doctor. Sí, no, todavía. Sí, No, bueno, los de la Nacional saben que los de la filial Cochabamba y la filial La Paz ya tienen sus miembros. La intención mía es que ojalá los de Potosí, que creo que se han conectado con nosotros, puedan hacer la filial Potosí para que de manera que podamos participar en conjunto. Hemos quedado de invitarlos a los de Sucre, o sea, de Chuquisaca, los tenemos a los de Tarija y nos faltan que hay hartos venianos, así que le vamos a pedir a cualquiera de los venianos que pueda contactarnos para que ojalá todo el país y ojalá de repente, ¿cómo se llama? El paraguayo. El doctor Adrián Medina. Adrián Medina, de repente nos podés colaborar para que tengamos una consultiva nacional con todos los representantes y podamos formar y fortalecer nuestra asociación. Bueno, no quiero alargarlo más y muchas gracias a todos los que participaron. Gracias a los de Cochabamba, gracias a todos los miembros de La Paz y los futuros miembros de la asociación que van a estar con nosotros. Chao Gabriela, chao Guara. Y les decía a todos los de aquí, Bien, quisiera, por vamos a favor, finalizar la conexión, nos quedamos con las personas en vivo. Gracias. les decía, muy Buenas noches. voluntariamente participan de nuestra asociación del directorio, la doctora Malek